Nos acercamos ahora hasta la clínica Cidema. Saludamos como habitualmente a Román Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Porque a lo largo de los programas que hemos ido realizando hemos hablado de las diferentes patologías que tratáis en la clínica y nos quedaba la tercera por hablar, que es el lipedema, que dice que es una de las grandes desconocidas, que poca gente la conoce, como es en mi caso, hasta que supe que íbamos a tratar este tema en el día de hoy. ¿Cómo la podemos definir? Sí, es considerada la patología desconocida y yo siempre estoy intentando, yo y mucha gente más, asociaciones, claro, o diferentes personas que sufren en esta patología, incluso especialistas, ¿no?, para intentar quitar ese nombre de desconocida. En programas como este también ayudan a visibilizar y que ya desde el 2018 en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, sí, fue considerada, y ya aquí hace casi 2 años también, como patología. Por lo tanto, vamos a intentar, ¿sabes?, entre todos, que sea pues mucho más conocida. ¿Cómo la podríamos definir? Creo que afecta casi exclusivamente a mujeres. Sí, es una patología que básicamente afecta a mujeres, más o menos un 10% de la población femenina la padece o la va a padecer. Y es una inflamación sistémica, o sea, general de bajo grado, o sea, crónica, donde se organiza una grasa patológica, sobre todo en extremidades inferiores, y es una grasa donde los adipocitos pues tienen diferente morfología a la grasa normal. Al ser una inflamación, todos los papers, la evidencia científica habla que se crea una fibrosis y ahí empiezan pues un poquito todos los problemas asociados, ¿no? Unas características muy importantes son de que hay una gran diferencia entre el miembro inferior y la cintura. Las piernas son en columna egipcia, que se llama, que son rectas con un final abrupto en copa, es decir, el pie está libre, y a veces también se puede dar en brazos, ¿no? No responde muy bien a la dieta y al ejercicio, y más o menos esas son las características de lo que es la patología. ¿Y por qué se produce? Es multifactorial, pero hay 3 cosas muy importantes que tienes que tener para padecer esta patología. Tiene un gran componente hormonal, es decir, pues se puede dar en la menarquia, se puede dar o empeorar, ¿no? En la menarquia, embarazos y menopausia. Tiene un componente genético muy importante, es decir, sobre todo a nivel paterno, o sea, familia paterna, pero también puede ser materna, tienen que tener pues piernas parecidas, ¿no?, que antes no se consideraba lipedema, pero en nuestra valoración lo tenemos muy en cuenta. Y después ya se sabe, pues en el último congreso que hubo en Potsdam, de que prácticamente tiene que tener, para ser considerado lipedema, tiene que tener o pesadez, o tirantez, o dolor. Si no, pues puede ser considerada una lipodistrofia, otro tipo de distrofia de la grasa, pero no en sí un lipedema, ¿no? ¿Y surgen a partir de una edad determinada, más o menos? Pues en esos cambios hormonales, ¿vale? O sea, a partir de los 13 años puede empezar. Anda. Y si no, pues depende cuando tengas hijos o tal, ¿no? Los síntomas que podemos notar en el cuerpo, en este caso especialmente las mujeres. Los síntomas son variados, desde eso, pesadez, tirantez, dolor, hematomas con facilidad. En casos más graves, donde también suele ir asociado alteraciones linfovenosas, también una gran discapacidad, porque al final me encanta hablar de este tema porque quiero desestigmatizar una patología asociada, es decir, muchas tienen obesidad, pero ¿qué es primero, la obesidad o el lipedema? Tú, cuando llevas tantos años de evolución, donde tienes unas piernas de un gran volumen, donde vas a comer y realmente comes menos que el resto, haces más ejercicio y estás así, llegas a desesperarte y llegas a veces a tirar la toalla y empieza un poquito el sedentarismo, y eso consigo lleva la obesidad, ¿no? Claro. Entonces, es una hipótesis, ¿vale? No está aún 100% con evidencia científica, pero probablemente todas estas pacientes sea primero el lipedema que luego la obesidad, que la índice de masa corporal, y siempre se están metiendo con ellas con la obesidad, y yo estoy muy en contra de esto. Casos reales de pacientes que han acudido al Cidema. Román, que habéis trabajado con ellos, cuéntanos un poco cómo es el proceso. Vamos a poner así un par de ejemplos, ¿no? Hace 2 años más o menos, en mayo del 2022, colaboré con la Asociación Adalipe, que es una de las asociaciones sobre el lipedema, ¿no?, que más visibilidad le dan aquí en Pontevedra. Y una ponencia de un médico muy buena, por cierto, o sea, un médico que en ese momento no sabía sobre el lipedema y se puso a estudiar, porque le dije, hay que intentar estar todos ahí, hay que intentar ayudar, ¿no?, a esta gente. Pues sacó una diapositiva muy llamativa donde en esa época, ahora espero que cada vez vaya bajando la incidencia, pero la media de médicos a los que asistían estas pacientes eran, en la largo de una vida, eran de 20 hasta que diagnosticaban el lipedema. Imaginaos a nivel psicológico el desgaste y el problema
que le han creado, ¿vale? Porque no se lo ha creado ella, le han creado a muchos de estos pacientes llamándolas absolutamente de todo y sin creerse que los síntomas eran porque tenía una patología, ¿no? A mí eso me pareció increíble, ¿no? Y después, bueno, pues un caso real, una paciente que tenía lipedema asociado a alteraciones linfovenosas, una gran discapacidad. Como no se le trata aún bien a nivel de la seguridad social, que yo creo que más adelante hablaremos, ¿no? En el capítulo de creo mucho en la seguridad social y creo en la colaboración público-privada. Yo ya me gustaría en un programa desarrollarlo un poquito, claro, ¿no? Pero en aquellos momentos estaba empezando el tratamiento, entonces, bueno, pues no le daban una solución, ¿vale? Porque esto no se trata como un linfedema, como un edema, ¿no? Se tiene que tratar también la grasa, etcétera, etcétera, y necesitas armas, tecnología, y si no la tienes no le puedes ayudar mucho. Entonces, bueno, le habían dado al final la solución de una silla de ruedas. Una silla de ruedas, al final, este paciente... nosotros estamos directamente, el hombre y la mujer, o sea, el ser vivo está preparado para el ejercicio, para el movimiento, si no van a empezar problemas cardiovasculares asociados, etcétera. Vino a la clínica, se la derivaron al final para una última opción y bueno, es una paciente muy compleja, ¿no? En cuanto a síntomas y en cuanto a pues, lipedema muy avanzado, alteraciones, índice de masa corporal muy grande. Hemos sido capaces de, por lo menos, a día de hoy, ya ha ido con el inserso, ha ido 4 kilómetros al mismo ritmo que ellos, ya me dijo Román, fui al mismo ritmo, he subido las cuestas y tal, ¿no? Entonces, al final, es una pequeña cosa, nos queda un camino enorme con esta paciente y con otras, pero hemos cambiado un poquito ya la vida, de irse a una silla de ruedas a andar 4 kilómetros al mismo ritmo. Es decir, que se puede quitar para reducir esa grasa, pero a lo mejor no del todo. Claro, es una inflamación crónica, eso ya en el último congreso ya lo han dejado claro, han cambiado un poquito, ¿vale? Antes se pensaba que era crónica y evolutiva, ahora es crónica, pero solo de 1 de cada 3 evoluciona. Sí que es verdad que la gran mayoría, si no decir el 100%, tiene más probabilidad de desarrollar alteraciones linfovenosas porque esa grasa está contactando con el sistema linfovenoso, está en la hipodermis donde está el sistema linfático y venoso superficial. Entonces, nosotros no curamos, ¿vale? Nosotros lo que podemos hacer es trabajar esa grasa, trabajar esa inflamación, resetear un poquito el cuerpo, intentar dar, que estamos diseñando ya como una especie de manual de instrucciones de cada paciente para saber controlar esa inflamación cuando viene, por qué y cómo podemos ayudarla a controlarla. Pero no curamos, ni nosotros ni nadie. Ni nadie. Gracias a Román Rodríguez de Clínica Cirema por explicarnos, sobre todo a todos los oyentes, qué es el lipedema y que saben que tienen allí una opción si lo están sufriendo en estos momentos para mejorar su calidad de vida. Román, todo un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, el próximo programa me gustaría hablar un poquito de los tratamientos conservadores, ¿no? que realizamos en la clínica con resultados y básicamente que vamos a intentar ayudar tanto nosotros como todas las clínicas, incluso la Seguridad Social. Yo voy a luchar para que todo el mundo estemos juntos, unidos para darle un tratamiento digno a estas pacientes que se lo merecen. Es lo que se merecen, como bien dices. Un abrazo. Hasta luego, Guiño.